Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de la nueva revolución industrial. Hoy estamos en uno de los puntos más importantes de la industria del norte de España. Estamos en la Feria Bienal de Máquina Herramienta de Bilbao, aunque es en Baracaldo, pero bueno, a las afueras de Bilbao, muy cerquita. Y hoy estoy con una compañía inmejorable, que os los voy a presentar ahora mismo. Dejadme que cambie la cámara y os los voy presentando uno por uno. Ya estamos. Y les voy a pedir a ellos mismos que sean los que se vayan presentando. Miquel, de Tecnalia. Muy buenas a todos, soy Miquel Niño, como decía Borja, del Centro Tecnológico Tecnalia, y dentro de la estructura de la estrategia corporativa del centro soy el encargado de la estrategia en el ámbito de fabricación inteligente. Genial. Eleazar Raya. Eleazar, encantado de tenerte aquí, Borja. Eleazar Raya, como decías, director de desarrollo de negocio de Ibarnia. Muy bien, pues continuamos con Iñaki Goitia, como pone en la camiseta de Iñaki Bosch Goitia, Rexroth. de Bosch Rexroth, responsable de equipos de última generación, conectados y eficientes energéticos. Genial. Seguimos con Arrate Olaiz, también de Ibarnia. Buenas tardes a todos y bienvenidos al stand de Ibarnia, aunque sea de manera virtual. Yo soy Arrate, responsable de innovación y de proyectos en Ibarnia. Genial. Y por último tenemos a José Castellanos de Smart PM. Buenas tardes, José Castellanos, director general de Smart PM. Somos una startup con 3 años de vida dedicada a la automatización, autonomización industrial, y encantado de estar aquí hoy a la tarde compartiendo estos minutos. Bueno, pues la verdad es que la tarde promete, porque nos hemos visto hace una hora, llevamos aquí juntitos desde las 3 de la tarde charlando un rato y están contando cosas súper interesantes. Espero que ahora los nervios no corten un poco el hilo de la conversación que teníamos hasta ahora y continuemos un poquito en la misma línea. A ver si conseguimos mantener un tono parecido al de antes, que ha estado muy, muy bien. Voy a empezar haciendo una preguntita, Rate, pero cualquiera de vosotros, cuando queréis intervenir, os lanzáis. Arrate, ¿qué novedades, ya que estamos en la Feria de Máquina Herramienta, qué novedades hay fundamentalmente en esta feria y qué novedades ha traído Ibarnia? Estamos, por cierto, que no lo he dicho antes, en el stand de Ibarnia, en el pabellón número 1. ¿Qué novedades trae Ibarnia a la feria? Estamos en el stand de Ibarnia. Pues nosotros no os voy a contar qué máquinas hemos traído, porque eso, si cotilleáis en la web, redes, etcétera, creo que lo más importante ahora mismo no son los kilovatios que tienen ni las prestaciones exactas, pero creo que el concepto que aporta Ibarnia y que creo que he ido viendo un poquito por alrededores, que tampoco me ha dado mucho tiempo a salir del stand, es el pasar un poco de máquina, ¿vale? Nosotros fabricamos centros de mecanizado, máquinas para hacer piezas de metal. El pasar de ese concepto de máquina, de que nosotros suministremos una máquina aislada y listo, a ir a ese concepto de solución, del que creo que además mis compañeros tendrán bastante que decir esta tarde, en el sentido de que esto no va de entregarte un medio y luego que tú como mecanizador o como fabricante de piezas te busques la vida para integrarlo con otras cosas, sino que nosotros como proveedor pues tenemos que pasar de la máquina a la solución, a integrar cada vez más cosas. Y en ese sentido la feria creo que es representación de eso, de cada vez más tecnologías integradas, o en máquina, o en célula, o en, llamémosle, yo creo que lo de célula quedaba hasta un poco desfasado, me da lo mismo con qué nombre, pero tenemos que hacer piezas, el cliente tiene que hacer una pieza y nosotros tenemos que ser su aliado para que tenga todo lo necesario para hacer una pieza con las tecnologías que necesite, de arranque, de fabricación aditiva, con robots. Diría que ese es el diferencial de este año. ¿Y los clientes, qué es lo que están demandando fundamentalmente a día de hoy? Ahí le dejamos a Eleazar que conteste, Bien. que es el experto. Bien, bueno, yo os comentaba hace un ratito de algunos viajes que hemos estado haciendo recientemente, ¿no? Y justo comentaba Arrate, está hablando acerca de la robótica. Luego quizá José también nos hablará un poco más de eso, pero bueno, aunque hace ya muchos años, se viene hablando de robótica, a día de hoy se está popularizando y democratizando mucho su uso, ¿no? Os comentaba antes, muchos de los clientes, y esta mañana mismo tenía una conversación con un cliente de la zona que me dice que lleva más de un año buscando un operario para un torno
no lo encuentra y ahora está bajando él a poner las piezas y a enseñar a sus operarios, ¿no? el trabajo, a los pocos que consigue contratar, pues. Y eso te hace plantearte muchas cosas, ¿no? A día de hoy, uno de los retos principales, y no solo aquí, y aquí yo creo que tenemos una buena situación, sino en otros países que nos puede llamar mucho la atención, como China o India, que tienen muchísima gente viviendo en el país, también tienen problemas de personal, no encuentran personal cualificado, ¿no? Quizá la tecnología pueda dar solución a esto, pero desde luego eso va a requerir de una reconversión de todo el sector, de las empresas, de la cultura, etcétera. Yo creo que ahí hay, comentábamos antes, ¿no? en el calentamiento, hay dos derivadas clave, ¿no? Una, poníamos encima de la mesa un informe que salió de Gartner, no es súper reciente, pero era curioso cuando se habla de robotización, de personas, de talento, y decían, bueno, hemos hecho una encuesta a chiquiticientas empresas de primer nivel del mundo anglosajón y decían el 65% justificaban la robotización de determinados procesos porque no encuentran perfiles. No es un tema de ahorro de costes, es un tema de ampliar turnos, porque no encuentro gente y necesito perfiles y necesito sacar trabajo adelante porque tengo demanda, ¿no? Y luego el otro melón yo creo que es relevante, se hablabas también de qué tipo de perfiles, ¿no? Porque está cambiando el contexto de los procesos, porque claro, desde Ibarmia se pasa de máquina a solución, los clientes de Ibarmia quieren pasar también a solución, requiere unos procesos con un valor añadido distinto y requiere perfiles diferentes, ¿no? Entonces, claro, ahí nos encontramos con todo el legacy, todo el personal que tienen hoy en día las empresas, y hay que hacer que ese personal sea permeable a los cambios, a las nuevas tecnologías que están encima de la mesa. Hay muchas que están ya disponibles. Y ese es, bueno, yo creo que hay dos retos detrás potentes, y nosotros también decimos, dentro de esos retos hay robotización como solución un poco de handling, de piezas, de mover, que aporta mucho valor, pero más allá de eso hay un tema también de lo que es el tratamiento del dato, de lo que es la gestión de los equipos, que no tiene por qué ser pura robotización, ¿no? O sea, se abren oportunidades en ejes muy, muy amplios. ¿Y qué podéis aportar desde vuestras diferentes empresas para mejorar esa situación? Menudo melón. No, a ver, no. Para José está fácil, porque eso es a lo que se dedica. A ver, nosotros es lo que estamos en esa pomada, ¿no? Pero yo creo que pero es un trabajo que tiene que ser colectivo. Nosotros podemos ir a la empresa a acompañar desde el punto de vista de ingeniería de cómo eficientar los procesos para luego abordar automatizaciones, porque leía el otro día una cita de Bill Gates. Venía a decir, oye, automatizar la ineficiencia es tener ineficiencia al cuadrado. No se trata de eso, ¿no? Entonces, primero acompañar a las empresas. Y ahí, pues desde Tecnalia, desde el propio Ibarmia, desde Vox, se puede aportar mucho. Y luego está en todo eso, cómo lo doy forma para que sea un proceso natural, autónomo, user-friendly, es decir, ese concepto de las personas como eje clave. Y yo creo que hay, por un lado, conocimiento y, por otro lado, un montón de tecnologías disponibles, ¿no? Luego entramos con el melón de esa cultura empresarial, de esa predisposición de los equipos para abordar cambios, pero aportar un acompañamiento con una visión de medio y largo plazo para hacer muchas cosas, para poner tecnologías en marcha. Luego también la visión como desde Tecnalia es muy similar, y también con esa idea fuerza, yo creo que de la colaboración. Al final, independientemente de que, por ejemplo, nosotros hayamos trasladado una presencia en nuestro stand basada en eso, en muchas innovaciones que están construyendo esa nueva empresa industrial, no dejan de ser colaboraciones que hemos hecho con más de 60 empresas que están exponiendo hoy mismo en la Bienal, con lo cual todo se construye de esa manera conjunta, colaborativa, y esa visión de hacia dónde va esa nueva empresa industrial y cómo se están transformando esos diferentes ámbitos, ¿no? La producción, el control, la monetización, la relación con el cliente, se construye gracias a esas hibridaciones, ya no solo tecnológicas, sino eso, de quién provee la tecnología, quién la adopta y quién la transforma, y en una ya, digamos, del salto de la tecnología habilitadora a eso, a que habilite algo, un nuevo producto, un nuevo servicio, pero siempre con esa visión conjunta. Por ejemplo, en nuestro caso, como Bosch Rexroth es diferente. Nosotros no somos fabricantes de máquinas. Un grupo hidráulico en sí, que es donde yo me siento cómodo, estamos dando que es una cuasi máquina. Cuasi máquina no va certificado, pero finalmente tenemos que dar el servicio a la máquina, tenemos que dar el servicio al fabricante y finalmente tenemos que dar el servicio al usuario final. Entonces, en ese marco, en estos últimos años, nuestro lema ha sido el Connected Hydraulics. Lo que hemos buscado es
esa hidráulica antigua, ruidosa, sucia, aceite, que era algo que es un poquito como que se consideró que era del siglo pasado. Lo hemos llevado al siglo XXI y lo hemos llevado con ese lema, con el Connect Hydraulics. Todo lo que compone un grupo hidráulico, toda la hidráulica que está alrededor de la máquina tiene que estar conectada. ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar mucho valor añadido. Nos va a dar datos, esos datos nos va a dar pues, que la máquina no pare, que la máquina sea fácil de controlar, que ese usuario más o menos cómodo con la máquina se sienta seguro con la utilización. Y luego también hay un punto que está viniendo, y más ahora con la subida del precio, equipos muy eficientes energéticamente. O sea, es algo en lo que nosotros llevamos años apostando, creemos que es el futuro e incluso me atrevería a decir el presente, porque empezamos a verlo desde ya los fabricantes importantes, que es una pieza clave. O sea, el retorno de la inversión de lo que compran es algo que no es que esté por venir, sino que está viniendo. Aquí tenemos la pregunta del millón, que es la que os hacía antes. Y es, ¿el fabricante está dispuesto a pagar por esos equipos eficientes? ¿O el usuario final está dispuesto a pagar más por esas máquinas que hace el fabricante más eficientes? La respuesta es muy sencilla. Es mucho más fácil convencer al que paga la factura de la luz que al que tiene que vender muchas máquinas. Pero creo que eso va a venir dado. O sea, el cliente final, y más ahora, o sea, todos sabemos la factura que estamos pagando en casa. Si alguien nos viene y nos dice que puede pagar un 20% menos, antes no le escuchábamos. O sea, y ahora no pierde eso. Pues eso es algo que la industria tiene que venir. Con ayudas, como decíamos antes, sin ayudas, bueno, por supuesto que habrá ambos frentes, pero va a venir. Yo creo que es una oportunidad, ¿eh? Perdona, o sea, Por creo supuesto. que ahora mismo el contexto en el que estamos, la parte esta de eficiencia, porque, y esto lo discutíamos, hace poco José visitaba Ibarnia y en una conversación, ¿no?, sobre todas estas cuestiones, era cómo dar el primer paso, ¿no? Porque todo esto, estoy segura que todo el mundo y los que nos escuchan también estamos todos de acuerdo en lo que hemos dicho, que, bueno, vale, hay que automatizar, hay que dar soluciones, hay que tal. Vale, ¿cómo empiezo mañana? ¿Con qué? La tecnología está, de acuerdo, pero es una tecnología que habla un lenguaje que a algunos fabricantes nos puede costar un poco más, y al que está en el taller sacando piezas del torno, esta gente pone un montón de siglas, me habla de cosas, los datos, sí, pero mañana, ¿no? Están como bastante desacoplados, y en ese punto de cómo dar el primer paso, creo que este punto de eficiencia energética nos puede ayudar, porque estamos en un contexto en el que, bueno, pues tiene un interés creciente, me temo. Lamentablemente demasiado creciente. Pero los datos te pueden ayudar en esa vertiente, entonces quizás es un punto de enganche para empezar a hacer cosas, ¿no? Para empezar a aproximarnos, porque si el problema no es sacar datos, porque a mí Bosch me va a dar los suyos, el que me fabrica el husillo a bolas me va a dar los suyos, entonces luego tengo una nube, un data lake o lo que queramos llamarlo, lo que tenemos un saco de datos con el que, entre comillas, no sé qué hacer, ¿no? Llevándolo al extremo. Pero me parece la parte de esta eficiencia me parece que puede ser una oportunidad de dar ese primer paso, de, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Con qué objetivo tengo? ¿Estoy dispuesta a pagar? No. ¿Cómo me demuestras? Porque hasta ahora es un poquito de ejercicio de fe, ¿no? Tú vas a ahorrarte tanto y dices, bueno, a ver, vamos a ver cómo lo demostramos. Creo que puede habilitar que algunas cosas que igual hasta ahora no les veíamos un retorno, pues sea una conversación que sea fácil de proponer. Es un valor añadido para el cliente, muy Creo importante. que para que estas tecnologías que estamos comentando entren, aunque suene sencillo decirlo, yo creo que tanto desde la vertiente de que le haga más fácil la vida a las personas como hacerle la vida más fácil al propio negocio, son un poco las vías más naturales de entrada. Y cuando estamos hablando de hacer la vida más fácil al negocio, hablamos, por ejemplo, de la eficiencia energética, lo comentamos antes en la previa, a lo mejor antes cuando se hablaba, se pensaba en determinado tipo de industrias que eran donde quizás era un centro de coste como mucho más potente, pero claro, eso también se está a malas pero democratizando, con lo cual cada vez más es un problema mucho más común y puede ser una de las vías, como comentábamos ahora, interesantes para buscar cómo la tecnología habilita una manera de hacerle la vida más fácil al negocio. Yo lo veo, a ver, nosotros desde SmartPM, con ese debate que tenemos con Arrate, cómo hacer ese primer paso. El reto es cómo hacer tangible los beneficios que genera dar pasos. Lo bueno, porque hay que verlo como una oportunidad, ¿no? Con todo el tema de la energía, es que nos permite contar con múltiplos sencillos, fáciles de ver, que monetizan los ahorros. Es decir,
Antes decías, bueno, ¿y qué te aportas? No, pues más productividad. Bueno, ¿y cómo la medimos? Bueno, LOE, menos efectivo. Pero para tener eso necesitas un track record histórico de las mejoras. Ahora ves factura, tacatas al mes y no hay escape. Entonces tienes una variable tangible, fácil de entender, porque la entendemos todos, para visibilizar un impacto positivo de un cambio, ¿no? Entonces, esa es la parte positiva. Luego, ¿qué sucede? También debatíamos, ¿no? Que en el consumo energético como en la eficiencia, pues afectan chiquiticientas variables. Desde si es de día o de noche, desde el tipo de operario que es más fino o menos fino, desde el tipo de proceso, desde el tipo de pieza, desde cómo estás haciendo el handling. Entonces, meter todo eso en una coctelera para poder extrapolar, pues o simplificas un poco o no da mucho, o tiene su reto, ¿no? Pero yo me quedo con lo positivo, es un múltiplo más, la gente lo entiende, permite monetizar y tangibilizar impactos, con lo cual... Sí, la cuestión yo creo que es acabar hablando el lenguaje del cliente. Y muchas veces tanta tecnología a los que compramos máquinas a veces se nos escapa y no entendemos. A mí me pasa cuando quiero contratar algo de marketing digital. El lenguaje en el que me hablan, a mí se me escapa. Me empiezan a hablar de inbound, de outbound, de no sé qué, y a mí se me escapa. Y con las máquinas me pasa lo mismo. Pero el dinero que pago de electricidad, eso lo entiendo. Es el lenguaje universal. Sí, eso lo entiendo. Eso va a la cuenta de resultados y eso es fácilmente entendible y comparable de unos meses a otros. Nosotros tenemos que ir un poco a esa dinámica, ¿no? Cuando hablamos delante de un cliente, ¿de qué hablamos? Bueno, pues, obviamente el ahorro de energía está bien, tangibiliza, pero no es la primera prioridad todavía en gran parte de las empresas. Empieza a haber más sensibilidad. ¿Qué estamos viendo que les preocupa? Elementos, oye, ¿no? ¿Cuántas horas de funcionamiento efectivo has tenido en esta máquina? ¿Qué volumen de efectivo te estás ahorrando? Pero elementos sí tangibles y que la gente entiende. Lo vas a un taller y dices, no, me he dejado 500.000 euros en una inversión en una máquina y es que la veo trabajar, bueno, no sé ni cuántas horas trabaja, en primer lugar. Y luego la veo trabajar 6 horas al día y el resto, ¿qué? 500.000 euros por 18 horas al día parada, es complicado. ¿Sí? ¿La estoy rentabilizando? Claro. Estoy sacando datos con un contexto de incertidumbre. Y hablaba con potencial cliente y me decía, joder, es que en el contexto de incertidumbre que hay ahora, mi objetivo es sacar chispas a lo que tengo. Porque una inversión nueva, en un equipo nuevo, le daba en ese caso vértigo. Otros están en una dinámica más favorable, ¿no? pero buscando cosas concretas. Hay un dato que yo lo estoy viendo y es la cantidad de placas solares que se están poniendo en las fábricas. Por lo tanto, eso es un indicador muy, muy claro de que es un tema que preocupa, el consumo energético. Es un tema que ocupa, pero vamos, a todos. Ricardo Andrés Ramírez ha hecho 2 comentarios que os quería trasladar. Y ha hablado sobre la realidad aumentada para autodiagnóstico de averías, errores de máquina y evitar tiempos muertos. ¿Es algo que se está trabajando más ahora? ¿Se le está dando una vuelta? ¿Qué novedades hay en estos temas? Yo, al menos la experiencia que estamos teniendo en ese ámbito, sobre todo ha venido impulsada por la necesidad de prestar este tipo de servicios de manera remota. Es decir, todos somos muy conscientes de la coyuntura que hemos venido atravesando estos últimos años, las dificultades de desplazamiento, estar presencialmente en las plantas y demás. Y eso yo creo que sí que ha generado una tendencia a que muchas de las soluciones de digitalización que estamos implantando tengan esa componente de remotizado. Es decir, yo quiero poder controlar, poder operar, poder supervisar, etcétera, mi planta de manera remota, que las herramientas que estoy integrando me lo faciliten. Y este nicho de aplicación de tecnologías de realidad aumentada para lo que puede ser un servicio de asistencia también se está viendo muy traccionado por ese tipo de componentes. Es decir, el que yo, como un servicio añadido, no tenga por qué tener que desplazarme físicamente para poder prestar esa asistencia, que me facilite una conexión remota con el operario que está a pie de máquina, que tiene que saber cómo rearrancar, cómo reparar, etcétera, y que yo pueda prestar ese servicio. Ahí, por ejemplo, si me permite a mí, como quien provee ese servicio, dar la diferenciación o incluso un servicio diferencial que de alguna manera lo puedo monetizar, ahí está un poco la clave. Entonces, sobre todo yo creo que la componente de dar servicios en remoto es quizás uno de los que más a corto plazo puede empujar el uso de esas tecnologías. Perdona, puede que también para poder controlar y centralizar
el control de la situación de las máquinas de diferentes plantas desde un único puesto? Sí, aunque quizás yo creo que si hablamos, por ejemplo, de diferentes capas tecnológicas que tengamos que integrar en una funcionalidad como esa, quizás no sea la primera que tengamos que añadir. Ahí yo creo que hay mucho reto todavía que abordar en la parte más de interconexión de sistemas, de soluciones. Cuando yo tengo, por ejemplo, eso, por lo que también comentábamos en la previa, tengo soluciones de diferentes fabricantes, proveedores que al final me están dando la monitorización de mis diferentes equipos, de diferentes facetas de mi planta, y esto ahora cómo lo integro, porque yo lo que quiero en mi planta es un control 360 de todas las facetas, todo integrado, que luego además lo podemos hacer con una capa de realidad aumentada, porque eso luego me hace a mí cierto tipo de operación más fácil, perfecto, pero seguramente no será el primer reto a abordar. Yo creo que esa integración va a ser mucho más clave a la hora de solucionar. Es una herramienta más, sí, pero no la primera. Ahí de todas formas, antes hablábamos de la... Se ha empezado a hablar ahora de la economía 5.0. ¿no? Economía 5.0. Toma ya. Lo escuché ayer por primera vez y bueno, hay un reto a abordar. Y es, antes hablábamos de robots contra personas, no se trata de eso, se trata de robots y personas, o de personas aumentadas gracias a los robots, ¿no? Y este tema de la realidad aumentada viene precisamente a ofrecer un aumento de las capacidades de las personas o una transformación de sus capacidades. Y es decir, de una manera remota, a una persona que no sabía hacer una operación se le dan instrucciones para que la pueda hacer, ¿no? Este concepto de economía 5.0 lo escuché ayer a una persona de Siemens y hablaban de que, porque hay otra pregunta, ¿no?, por detrás, y es ¿quién tiene responsabilidad de mover todo esto? ¿Nosotros, las empresas microscópicas, o los gigantes, ¿no? Pues tenemos eso. Y en ese sentido ellos decían que se sienten con una responsabilidad de mover en la sociedad una serie de cambios, promover una serie de cambios que no dejen atrás a las personas, ¿no? Y es una de sus preocupaciones. ¿Cómo podemos aportar al upskilling o reskilling de las personas? La tecnología, en este caso, realidad aumentada u otras, son facilitadoras de no dejar a nadie atrás, ¿no? Porque al final pues vivimos en una sociedad que ha evolucionado, no estamos en el siglo XV, estamos en el siglo XXI. Podríamos debatir mucho acerca de muchos temas, ¿no?, relativos a personas, etcétera, pero no podemos dejar a nadie atrás, ¿no? Y no estamos dispuestos tampoco en general a promover una sociedad que deje atrás pues una parte de la sociedad, porque sería inaceptable, ¿no? Bueno, en un país como el nuestro, menos todavía. No estamos para perder a nadie. De prescindir de nadie. Entonces, es una situación en la que seguramente las grandes corporaciones, que son quienes tienen capacidad de tracción de grandes cambios en la sociedad, pues tienen parte de poder, ¿no?, en ese mover a la gente. No sé si es responsabilidad, pero sí poder. Yo sí veo, desde fuera, y hablamos antes de la motivación de las empresas para abordar el cambio. Yo sí veo que grandes empresas con ese concepto del propósito, de la sostenibilidad, de ecosistemas del futuro, sí que están traccionando. Y una empresa, un tier 1, tier 2, muchas veces su cambio no va a ser orgánico. Es un cambio que va a venir porque su cliente se lo pide, ¿no? Y si empieza por la capa de arriba, yo creo que irá permeando y acabará llegando. Ahí luego el debate está en ¿yo qué quiero ser? ¿Seguidor? Es decir, ¿lo hago cuando me lo pide mi eslabón siguiente o me adelanto? Pero yo sí veo a las grandes empresas, desde las clásicas de tecnológicas, un Microsoft, un Google o un Volkswagen, un Daimler, Benz ahora en la parte Mercedes-Benz, sí que les veo moviendo ficha en esa dirección. Y eso irá permeando a las capas de la cadena de valor. Está pasando en muchas tecnologías. Ya comentábamos también temas de ciberseguridad, exigencias de ciberseguridad hacia fabricantes de maquinaria que vienen de tracción de grandes grupos de clientes, que a nosotros en principio puede ser una cosa, es que securicemos nuestros sistemas, ¿no? Pero primero que como proveedores de sistemas conectados ya te meten en un jardín diferente en el que estabas antes, que bueno, pues tú entregabas y hasta luego, ¿no? Pero además de eso, es que las exigencias por parte de los clientes suben mucho en muchos casos y son los que te van a jugar, ¿no? Si quieres jugar en esa liga, pues tienes que hacer una serie de deberes y yo creo que van a traccionar de diferentes tecnologías de ese tipo. A nosotros nos pasó hace poco con un colaborador que tenemos, íbamos a hacer una instalación y los requisitos que nos pidieron a nivel de prevención y riesgos laborales
Nosotros dijimos, pero esto no nos lo han pedido en ningún sitio. No, es que hemos empezado a trabajar con Tesla. Y Tesla nos ha puesto una aplicación que es un perro de presa, no nos suelta. Y digo, bueno, pues vale, señor sí señor, pasamos por ese proceso, pero no había escapatoria. De todas formas, antes nos comentabas también que hay, viendo a la persona, ¿no? Que hay aplicaciones que incluso chequean si el operario está haciendo su trabajo con los EPIs, etcétera, ¿no? O sea, sí, a ver, al final, pues hablamos de realidad aumentada. Hoy en día tecnologías para validar que el operario utiliza los EPIs adecuados, pues porque están tagueados con RFID, con NFC, con chiquiticientas o con visión artificial y que ve que si el operario se está acercando con las gafas, con los guantes. Yo siempre me acuerdo del carnicero partiendo embutido en el supermercado y a veces veo y digo, joder, está muy cerca, ¿no? Efectivamente, entonces, y tecnología hay, ¿no? Pero a mí quizás el debate es, y comentabas antes también, ¿no? Tengo tecnologías de balda en muchos casos, pero necesito una capa que me integre un poco todo eso para que haga un proyecto y no se quede en un cajón, para que he hecho un proyecto de realidad aumentada o de visión artificial, cambio mi layout, meto máquinas nuevas y ¿quién actualiza eso? Eso ha salido en la... Lo he comentado yo un poco. ¿Qué me encuentro yo? Que no vendo una máquina, sino que vendo una parte de una máquina. Entonces, me encuentro eso. He conectado mis equipos, tengo información, lo tengo en una nube, tengo algoritmos desarrollados, pero cuando luego vas al fabricante de la máquina dices, sí, yo ya tengo esto. Entonces, todavía esa fiabilidad, ese creer que tus datos son seguros, que no salen, que van solo en una dirección, que no, cojo ese dato y es por tu bien. Yo no quiero nada de tu máquina. Ahí todavía creo, porque me estoy chocando con clientes, fabricantes y end users, hay mucho por andar. ¿Sí? O sea, tenemos que convencer que con eso vamos a lograr lo que hemos dicho. Cada vez que una máquina se para, ¿cuánto supone la hora de parada? Porque quizás me he ahorrado 10.000 euros en una factura de luz y la hora de parada de una máquina son 100.000, que puede serlo. Y dices, oye, ¿cuánto me suponía? ¿Cuánto me has dicho que costaba que tú me vas a avisar para que esto no se rompa? ¿Vale? Que ese es el cambio. Yo creo que es la ventaja y no podemos estar pasivos, como me has dicho, ser seguidores de... Tenemos que adelantarnos, en ello andamos. O sea, es un valor añadido adicional que lo unimos, lo vestimos bonito con ahorro energético, con espacio, nivel sonoro, clientes. O sea, es lo que tenemos que buscar. Yo creo que todavía queda por andar. Lo paradójico es que a nivel particular lo estamos haciendo. Qué guay Google Fotos. Subes las fotos y las tengo y me avisa cómo estaba hace 2 años, en este día, en este momento. Y como que y dices, oye, a mí una foto de mis hijos, pues francamente me importa más que determinadas fotos de mis dispositivos. Entonces, en las empresas todavía hay, efectivamente, hay un... Estamos empezando a convivir con todo eso y nos falta todavía mucho recorrido. Claro, pero lo usamos más en lo doméstico que en lo profesional. El tema es verle, para mí el tema es verle un beneficio, un impacto. El tema que decíamos de la realidad aumentada, la pandemia lo ha desencadenado clarísimamente y nosotros que antes de la pandemia no lo usábamos, aunque la solución estaba igual de accesible que estaba en ese momento, pues la solución era viajar y ya está. Realmente lo usamos, pero la realidad aumentada se convirtió en un filón para nosotros cuando lo combinamos con una cosa tonta que es la utilidad de traducir, ¿no? Que la podemos usar cuando viajamos a no sé dónde. Parece muy evidente todo, pero cuando tú tienes a un técnico en China que no habla ni papa de inglés, pero resulta que realidad aumentada más el traductor, bueno, te empiezas a comunicar y hay un señor en Azkoitia o señora que es capaz de contarle cosas tal. Pero porque está viendo todos los datos. Sí, él tiene todos los datos de la máquina y le falta esa persona. Pero alguien está viendo el beneficio de eso. El problema o sea, a mí lo que veo que cuesta trasladar al mercado y lo que cuesta que hagamos, de alguna manera, construyamos un servicio a partir de eso, que es de lo que se trata, es, tú tienes datos de tu equipo hidráulico, digo, por datos de máquina no es. El CNC que la comanda tiene todos los que queramos, el PLC tiene otros tantos, los podemos sacar, los podemos poner de una manera amigable, bonita, con pinta de app de móvil que nos sentimos como más confortables, pues, pero es verdad, ¿no? Y ya hemos generado un entorno en el que me siento como con la app convencional. Vale, hasta ahí bien. ¿Para qué? Porque que yo tengo un montón de datos. Yo le tengo que avisar de una parada de máquina. Ya no es evidente, ¿eh? Esto, si mido 7 está bien o está mal. No, si mido 12 es una barbaridad, vale, pero ¿a partir de cuándo es una barbaridad? ¿De 9, de 10? ¿Cuántas máquinas tengo que tener yo y Barbie en el mercado para
porque yo no hago dos máquinas iguales, desafortunadamente. Entonces, las comparabilidades... Entonces, entramos a un terreno en el que yo, para trasladarle al cliente un servicio evidente, uno fácil, uno que le diga, venga, yo con este te aviso de esto. No, es tan no nos resulta tan sencillo. Entonces, creo que el paso que nos está costando dar en general es ese, porque luego hay que hablar de otras cosas, ¿no? Y hay que hablar de cómo se paga eso, de que nosotros, además de vender producto o solución, vendemos servicio, y ahora te compras la máquina, pero además compras una suscripción a una... A ver, yo que soy comercial, yo vendo esto, ¿cómo que le tengo que vender además? Que luego nos metemos, ¿no? Volvemos a las personas, porque esto lo vende el mismo que vende. Sí, pero el que está comprando la máquina, él quiere 500.000, esto va amortizado a tanto. ¿Cómo que le tengo que poner un Netflix de tanto al año? Claro, y tanto al mes. Y de repente discutes por 100 euros año, que frente a los 500.000. Bueno, pero ¿dónde está el beneficio? Ese para que comentaba Rati, yo creo que es esa clave. Y volvemos un poco a esa idea, ¿no? De soluciones que le hacen la vida más fácil a las personas o al negocio. A las personas hemos comentado que en muchos ámbitos lo percibimos mucho más sencillo. En el negocio, quizás esa barrera de construir las evidencias que poco a poco puedas cuantificar realmente cómo te está haciendo esa vida fácil. Lo que comentaba antes, Iñaki, si al final te das cuenta, tú puedes demostrarnos que, mira, con este modelo que yo estoy construyendo, estás consiguiendo este ahorro. Pues entonces ahora sí que lo estoy viendo claro. ¿Es sencillo, es rápido construir esas evidencias? Depende mucho de los casos, y a lo mejor te comentar, por ejemplo, a Rate, ¿no? El tema de la escala en cuanto a la que tú puedes al final generar toda esa información que poco a poco te vaya dando esa robustez de la predicción de los modelos, cuando cada caso es muy singular, pues es mucho más complejo. Pero sí, poco a poco, depende del escenario, tiene que construir esa evidencia. Por ir avanzando un poquito más, porque hay preguntas, y ir concretando un poquito más, y que está muy relacionado. ¿Qué soluciones de telediagnóstico para mantenimiento preventivo y para predicción de fallos se están implementando? Ahí diría, para el análisis remoto existen soluciones desde hace muchos años para conectarse a la máquina, al PLC, al CNC, saber lo que está pasando y poder incluso actuar en vivo e en directo cambiando parámetros o actualizando parámetros de los diferentes sistemas. Eso está muy implantado en máquina herramienta. Hay una cuestión que comentábamos también hace unos días con un compañero suyo sobre el tema de diagnóstico predictivo, ¿no? Es decir, nosotros hablábamos antes, no fabricamos cientos de miles de máquinas, pero ellos equipos hidráulicos sí. Sí. Y si los tienen monitorizados y además desarrollan la lógica, los algoritmos para el cálculo de sus modos de fallo, puede ser, y eso es algo que nos pasaba a los fabricantes hace unos años, que decíamos, no, yo tengo que tener todos los datos y yo hago el análisis. Pues igual para el equipo hidráulico es mejor que él haga el análisis y me dé a mí el input. Te va a fallar esto. Que lo traduzca. Sí, eso es. Y ellos yo creo que tienen mucha experiencia en ese aspecto. Es tan sencillo. Es que no sé si os gusta la Fórmula 1, entiendo que sí. A mí sí. A ti sí, ya lo sé. Entonces, a mí, yo por ejemplo, cuando estoy en las retransmisiones, dicen, le han cambiado el motor a Fernando Alonso porque va a romper. O sea, ¿qué datos manejan? Ciento y la madre. Entonces, ¿qué sensores de vibración, etcétera? Quizás son más simples de lo que pensamos, no lo sé, no lo creo. Pero para nosotros en la hidráulica, por ejemplo, sí que lo son. O sea, son caudalímetros que detectan fugas internas, o sea, vibraciones para los motores. Entonces, toda esa información, como bien decías antes, dices, tengo mucha información, no sé qué hacer con ella. Claro, hago máquinas, pero no se parecen una a las otras. Nosotros eso, no tenemos ese problema. Sí que tenemos bombas, todas las mismas. Rompen a la vez y de igual de manera. Entonces tenemos que saber cuándo rompen y adelantarnos a esa rotura. Primero, ¿por qué? Porque si nos adelantamos a la ruptura, no vamos a parar la máquina. Y segundo, que cuando queramos repararlo, la reparación va a ser muchísimo más económica. Entonces, eso llevado a la máquina, entiendo que habrá ruedas dictadas, cuando sé que la rueda está... Entonces, vibración y temperatura. Vibración y temperatura. Entonces, bueno, pero también sé que hay fabricantes que ponen contadores de partículas que cuando pasa el aceite viene lubricado según la partícula que está llegando. Nosotros en el aceite tenemos cantidad de sensores. Hay tres enemigos, el agua, el aire y luego la suciedad en sí. Para mí lo importante es cuánta suciedad tengo. Para vosotros no. Si es de cobre, si es de hierro, si es del acero con el... Entonces, toda esa información es lo que marca la diferencia y lo que la va a marcar.
vuelves al terreno de construir esas evidencias. Si tú al final estás consiguiendo, a través de todo ese acopio de información, de esa repetitividad de los errores que tú quieres evitar, poder evidenciar que estás construyendo una serie de modelos o de sistemas que te permiten anticipar cuándo va a suceder eso, y eso realmente lo puedes cuantificar en el beneficio que le estás aportando al que está al otro lado, es decir, mira, esta rotura a ti habitualmente te va a suponer este tiempo de parada y esto lo puedo medir en estos euros. Con este modelo yo te puedo avisar X momentos, X días antes, y esto va a suponer que puedas repararlo o puedas sustituirlo por antelación, y la parada va a ser mucho menor en tiempo. Me ha dicho Leazar que cambies parámetros. Claro. También dices, oye, Sí, vamos a cambiar parámetros. Esa evidencia cuantificada es la que la hace más. Efectivamente. Pero hay un pequeño comentario que tú hacías antes sobre el gemelo digital y ese tipo de temas, que aparte de los gemelos de Borja, pues... los gemelos digitales, los gemelos trillizos. Los gemelos en Bilbao son trillizos. Bilbao Pues, siempre más. En Bilbao siempre más. Y comentábamos antes del gemelo digital. Puede ser una máquina o puede ser componentes. Y un poco ligado con eso. Me decía, pues este amigo, ¿no? de Borseshot, me decía, ¿quién va a saber mejor los algoritmos de comportamiento de una bomba? ¿Tú o yo? ¿No? Y en ese Sí, sentido... Julio, que me ha metido aquí. Julio, Sí. no, ¿Qué decía Julio? Cuéntame. pues decía eso, ¿no? Que al final, ¿quién va a saber mejor hacer un diagnóstico que el propio fabricante de ese componente? Entonces, si fuéramos capaces, porque para un fabricante, dependiendo del tamaño que tiene, también es muy difícil prever todos los modos de fallo, pero si somos capaces de, en todos los componentes que integramos, saber cuál es su modo de fallo, analizado por el especialista, y eso, o sea, al final lo conjugamos en el diagnóstico de la máquina, pues quizá podemos avanzar en un diagnóstico preventivo. Aquí estamos hablando, Borja, todo el rato de preventivo, o predictivo, vamos a decir. Sí. Porque el correctivo enseguida se para la máquina, nos conectamos y, como digo, entramos si el cliente lo habilita, que es algo que no hemos hablado aquí sobre el tema de normas o sobre el tema de normativa de acceso a datos y tal. Pero si el cliente lo habilita, entramos hasta la cocina, vemos lo que está fallando y podemos hacer un diagnóstico en vivo y en directo. Y como digo, eso existe desde hace ya muchos años, está súper implantado. Ahora, para la predicción ya es ese ámbito un poco más difuso, donde yo diría que hay también mucha oportunidad. Ahora, luego también, luego también el cliente debe estar dispuesto a pagar por ello, porque a todos nos gustan las ventajas, pero no las obligaciones. Y antes decía que, decías tú también, José, ¿no? Con el tema de Google Fotos, ¿no? Metes las fotos. Muy bien, pues pagas la suscripción de Netflix, la pagas religiosamente. Ahora, que el fabricante te diga que te va a cobrar 10 euros o 15 euros al mes, un dinero, porque por hacerte un diagnóstico recurrente de tu máquina de cómo está y avisarte, por eso no quieres pagar. Normalmente. Claro, a mí me recuerda mucho, volviendo a lo que comentábamos antes también, el tema banca, ¿no? Sí. Hay determinados servicios, que comentábamos también el otro día, que se han dado y el cliente ya los tiene muchas veces por descontado. Y cambiar la inercia es pegarte contra una pared. O sea, determinar. Yo cuando habla con la gente, no, joder, ahora me cobran por sacar en cajero no sé cuántos euros. Y tú sabes lo bueno que es poder disponer de dinero en cualquier sitio, a cualquier hora. Pero estamos acostumbrados. Claro, pero antes era gratis y ahora es como, ataque el corazón. Y hay una cultura que hay que cambiar. Y ahí es una dinámica de poner en valor, porque por otro lado te atornillan cuando negocias la venta a millón. Entonces, bueno, es poner en valor, es cambiar inercia, muchas variables a meter en la coctelera. Y ahí seguramente debamos aprender los fabricantes a explicarlo mejor también, a explicar los beneficios. Pero bueno, yo estoy convencido de que si se aporta un valor en ahorro energético, por ejemplo, ya automáticamente con la primera factura se paga lo que ahorres, lo vas a pagar ya, o sea, el valor que tienes ya más que el valor económico de 10 años. Sí, ¿no? Y luego hay derivadas, ¿no? Con todo lo que es preventivo, ya, y volvemos un poco a lo que comentaba al principio de funcionamientos autónomos de sistemas. Ya no es, oye, preveo que después de X horas de trabajo va a romper, genera un pedido al ERP. No, es que incluso puedo tomar decisiones. El sistema puede tomar decisiones de vamos a bajar las revoluciones, vamos a cambiar X parámetros para extender la vida útil de este utillaje y poder funcionar más tiempo mientras llega el pedido. Sí, muchas acciones que de forma autónoma el sistema puede adoptar, incluso sin tener que contar con una persona que valide, que lance una compra y que evite esas paradas técnicas, que evite problemas en suministro, etc. Y vamos a ponernos en la mente del cliente final.
todos hemos tenido un cliente que se le ha roto una máquina, una bomba. La histéresis, estrés que se genera alrededor, y vamos a ponernos el punto contrario, que le llames y le digas, oye, que te he bajado la velocidad, pero por esto, y no te preocupes. O sea, es una manera de fidelizar a un cliente. Incluso el sistema de forma autónoma te ha cambiado como en un coche eléctrico. Te he bajado los parámetros de potencia, te he puesto el modo eco, que no es el económico, el modo green, o sea, más, Sí. Y dices, no, joder, es que me lo argumenta porque en lugar de tener que parar a hacer la recarga dentro de 100 kilómetros, tengo que parar en 200 y me da para llegar a la hora de comer. Entonces, eso es un valor. Pero queda cambio cultural que hacer. Sin duda, Sí. sin duda. O sea, yo creo que volvemos al bucle de las personas. Sin duda. Y es quién decide la compra, quién la decide. El financiero que tiene que hacer precio, o tiene que ver el técnico o el responsable de mantenimiento de planta. Si esa gente luego tiene algo que decir en la compra de una máquina, pues es donde eso tiene valor, tiene fuerza. Al contrario, pues si queremos una máquina de doble. Y en ese caso seguramente todavía estamos en un estadio en el que va a ser mucho más aceptado, aunque sea la máquina quien te lo pudiera decir, que sea la persona a la que le llame y le dé el servicio. Seguramente todavía, vamos a requerir que esas herramientas expliquen mejor, sean más amigables en cuanto a dar la información respecto a cómo han predecido, cómo han decidido determinadas cosas, pero seguramente ahora, para poder ser más aceptados por el cliente de la solución, ese factor humano todavía es muy importante. Hay un tema de confianza, porque antes de ese mantenimiento predictivo o preventivo casi, hablas de hacer un autodiagnóstico, ¿no? Dices, bueno, vamos a ir paso por paso, ¿vale? Vamos a que tú por las mañanas cuando arrancas la máquina, además de hacer un ciclo de calentamiento, venga, pues lanzas un ciclo de máquina que te dice pues cómo está, ¿no? Entonces, como yo que sé, ir a hacerte una analítica, pues venga, usted da así, ¿no? Y aquí tiene unos asteriscos que conviene vigilar. Incluso eso, ¿no? Dices, vale, pues hacer un ciclo, que estamos hablando de algo que dure 3 minutos. Te encuentras ciertas reticencias a eso. Entonces, bueno, a eso voy con la parte de cambio cultural, ¿no? Vamos a hablar de mantenimiento predictivo, pues igual vamos a hablar primero de lanzar un ciclo todas las mañanas que te diga que eso que está haciendo la producción de hoy, en la que te estás jugando si esta pieza sale bien o sale mal, pierdas, entre comillas, o inviertas esos 3 minutos en hacer esta operación, que la hagas todas las... Bueno, pues hay conversaciones de ese tipo que con según qué tipo de clientes, también es que metemos cliente en un saco, ¿no? Y cada uno pues puede ser el grupo enorme de que está traccionando eso y un poco afrontando esos retos de futuro, o un taller mucho más pequeño que además ha puesto todos sus ahorros ahí y dice, a mí mi máquina que esté sacando piezas como loca todo el rato, ¿no? Sí, pequeñas acciones que poco a poco vayan erosionando esa inercia, ¿no? Sí, pero de todas formas, hay un debate, comentábamos antes también en la previa. A veces tendemos a hablar de eso, ya no sé si es industria 4.0, industria 5.0, economía 5.0 o lo que sea. No perdamos de vista que gran parte de la industria está en el 2.1. O sea, que yo a creo veces, que te has pasado. Yo creo que te has antes he dicho menos, pero ahora me he cortado. Pero la realidad es esa. Y entonces, bueno, pues a veces vamos a la 15ª derivada. Si la tecnología ha llegado hasta donde ha llegado, pero la realidad a día de hoy es la cultura, las personas, las capacidades financieras, el retorno, el ir a una empresa a montar una solución implica, oye, ¿cuánto tiempo vas a tener parada mi máquina para montarlo? Que es que yo no puedo parar. Entonces ahí... Implica también qué perfiles necesitamos nosotros, Vosotros como fabricantes de bombas, nosotros al final necesitas otro tipo de talento también internamente, gente que domine otro tipo de tecnologías, que abre otro tipo de lenguaje en el cliente y en nosotros mismos y en todos los proveedores, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte de goteo, ¿no? De fina lluvia que hay que ir haciendo, yo creo que es entre todos. Precisamente hay una pregunta muy relacionada con eso. Antes hay un comentario de Ricardo, al hilo de algo que comentamos antes. Aspirar a una competitividad mejorada en un mundo cada vez más amplio no es posible sin mejorar la eficiencia de costes. No será posible no valorar eficiencias energéticas en los procesos industriales. Efectivamente, hay que intentar trasladar la monetización de estas eficiencias y eso va a ser clave, el que hablemos el lenguaje del cliente y lo entienda. Y Abel García Collado, que antes ha pasado a saludarnos, antes de empezar, nos lanza 2 preguntas. ¿Cómo veis el futuro del empleo con la influencia de la robótica, que algo ya habéis comentado, y con la influencia de la automatización? Y por otro lado, si tenemos un buen sistema educativo que nos garantice esta transformación de manera inminente. Toma pregunta. Yo si queréis,
Empezando por la segunda, para acabar en la primera. Venga. Nosotros tenemos, bueno, yo creo que la suerte en Euskadi de contar con un tejido formativo Champions League, a nivel de formación profesional, a nivel académico en general. Y la verdad es que nosotros, con todo lo que estamos haciendo de soluciones de automatización o de evolución hacia la fábrica del futuro, estamos viendo un tejido súper permeable, con unas infraestructuras de primer nivel y con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Lo cual a nosotros nos viene bien, hasta el punto de que hemos hecho un pequeño desarrollo, digamos, la célula educacional para poder hacer esas colaboraciones. ¿Por qué? Porque vemos la necesidad, y es un win-to-win, ¿no? La necesidad de formar a la gente en nuevas tecnologías, en nuevos conceptos, en que conozcan las capacidades que hay. Y luego, por otro lado, son nuestro caballo de Troya las organizaciones. Es decir, si tenemos gente que es consciente de lo que se puede hacer, de hacia dónde van las tendencias, y llegan a la empresa y dicen, no, oye, pero es que esto se puede hacer así. Es un primer paso para avanzar hacia la dirección de aspiración 4.0 o 3.1, ¿eh? No sé. Y con respecto a la primera pregunta, comentabas al principio lo de Gartner. Yo, aunque está muy manido, siempre utilizo el caso de Corea. El número de robots per cápita que hay en Corea, la tasa de desempleo que hay en Corea, no tienen ningún tipo de correlación positiva. Al revés, o sea, más robots, más empleo, menos desempleo. Pero sí que va vinculado a, como comentaba Rate antes, cierta capacidad de reconversión, permeabilidad al cambio, nuevos perfiles que vengan con ganas y bien preparados. Entonces, para mí no es... reciclaje de las personas que están actualmente trabajando. Sí, yo justo además ese tema me parece muy clave, porque suscribo lo que comentaba José respecto al nivel que tenemos, yo creo que en nuestro ecosistema educativo, al mismo nivel que en nuestro ecosistema industrial. Aunque también añado ese reto sobre la mesa. Muchas veces yo creo que el debate se centra mucho en si el entorno educativo está diseñando los programas educativos adecuados para formar ese nuevo talento que tiene que entrar en la industria y demás. Sí, pero además también yo creo que está el reto de esas, vamos a decir, nuevos programas educativos formativos pensados para el talento ya existente en la empresa. Sí. Hemos hablado durante toda la charla de muchas nuevas capacidades que van a hacer falta por la asunción de nuevas tecnologías, los nuevos perfiles que hacen falta en la empresa cuando estamos dando el salto a un nuevo tipo de negocio más servicizado, cómo podemos interactuar en nuestro trabajo con interfaces nuevos, con unos robots que colaboran con nosotros, que tenemos unos sistemas inteligentes que nos dan información y tenemos que interpretarla. Todo eso, quien de hecho más lo va a poder valorar en primera instancia va a ser esa persona a la que le va a hacer el trabajo mucho más fácil. Va a requerir evidentemente de que sepa integrar cómo esas nuevas herramientas le van a facilitar su trabajo. Y ahí yo creo que es un reto que tenemos que abordar a futuro, para que incluso rompamos un poco esas inercias y favorezcamos toda esta tecnología entre las empresas, que desde dentro esos perfiles que son expertos en su campo, expertos en su dominio, en su proceso, en su máquina, poco a poco vayan migrando a esas nuevas capacidades y a partir de ahí construir esa transformación que poco a poco, con más talento, nuevo talento y demás, genere el germen donde esas soluciones puedan de alguna manera evolucionar. Y ganas hay en la gente. Mira, hoy me ha mandado un mensaje en LinkedIn, una persona que conozco en LinkedIn, me dice: buenos días, Borja, mira, a pesar de estar a punto de tocar los 50 años, estoy en el último año de ingeniería mecánica. Es la pasión de toda mi vida. Y comencé a seguirlo ya que eran temas variados e interesantes. Y en el caso de hoy, pues bueno, pues me ha pasado el mensaje un compañero de trabajo y eso ha hecho que llegase hasta el directo. ¿Y por qué? Pues porque le interesa mucho esa formación, le interesa estar al día y va a cumplir 50 años. Trabajando. Un chaval, ¿eh? Un chaval. Trabajando con 50 años y sacarse una ingeniería, tela. Además, también yo creo que estamos en un contexto cada vez más en el que realmente lo que es, vamos a decir, todo el ciclo de la vida profesional de una persona es mucho más largo que los ciclos en los cuales va evolucionando rápidamente toda esa tecnología que está transformando los negocios. Antes, seguramente, hace unos cuantos años, estábamos en un escenario en el que más o menos una formación especializada en ciertos ámbitos daba para una vida profesional completa. Yo creo que está claro que hoy no es el caso. Los cambios son mucho más rápidos. Aquí me gustaría añadir, me gusta mucho la frase reciclar, que es un mensaje que nosotros tenemos en nuestro día.
director comercial, el director técnico nos dice, ¿sabéis esto? Hasta ahora os habéis centrado mucho en la hidráulica, electrónica, datos, conectividad, multi-ethernet, no nos podemos quedar atrás. Entonces, que una persona que peina canas, ya somos la mayoría, le puede costar un poquito más, puede ser. 50 años, yo creo que todavía es una edad más que acorde para seguir adoptando toda esta información. Dicho esto, por ejemplo, aquí en Euskadi tenemos centros tecnológicos maravillosos, universidades, yo creo, de nivel top. Yo suelo cada año suelo ir a Mondragón Guayescola, a la Universidad de Mondragón. Doy una formación... Perdón, un puntito. Nos falta formación en ventas. Puede ser. Continúa. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Entonces, cuando hablo es un máster de automatización industrial, tengo chavales jóvenes, muchos todavía no han empezado a trabajar, algunos están en prácticas. Cuando le hablas de todos los conceptos que tú has necesitado años o te cuesta exponer, como decimos, a los clientes, ves que son esponjas, auténticas esponjas. Y eso es la nueva generación que luego te los encuentras en clientes de aquí cerca, etcétera. Entonces, eso es lo que está por venir. ¿Qué van a ser? Pues en los campos que domina José, pues se van a sentir muy cómodos. En los campos de toda la vida, de ensuciar, de etcétera, bueno, ya te digo ventas, como bien has dicho, que son inexpertos, pues bueno, les va a costar más. Pero eso es lo que nos viene. Y como decía Eleazar, y a lo mejor no hay suficiente gente. Eso está claro, ¿eh? Porque no hemos hablado de la bomba demográfica, pero eso da para otra hora. Eso sí, Ya, Es otro ya. día. es un reto en sí mismo. Sí, sí. Pero sí, sí. Bueno, tiene que haber una simbiosis muy interesante. Y es, por ejemplo, lo que nosotros estamos viviendo es así, pero que la industria es necesaria. Y ahí creo que la empresa tiene que asumir su responsabilidad. Tenemos que asumir la responsabilidad también de trabajar conjuntamente con ese sistema educativo, porque si no, parece que aquí hay venga, que alguien nos haga los deberes y esto vaya, y aquí venga el programa de cursos y tal. Yo creo que cada vez hay que trabajar más conjuntamente, que lo estamos haciendo. Lo que está pasando es que también de forma natural esa ausencia de talento está haciendo que las empresas nos acerquemos. Sí, sí. A mí me decían desde la universidad, es que todos me pedís, tengo a la gente colocada, ya tenemos que ir a otro tipo de colaboración más de largo plazo. Entonces, bueno, pues están empezando a notar cierta intensidad de demanda. Sí, pero bueno, ahí yo como nota final, siguiendo con lo que decía Rate, casi diría más que cada uno se tiene que preocupar como individuo y como empresa antes que esperar a que vaya a venir aquí un ente. Sí. No, la palabra reciclar que ha hecho Rodrigo es clave. O sea, tenemos que tener ese ansia de reciclarnos. Sí, tener gente como la que os he leído. Sí, bueno. Que trabaje en su empleabilidad, Sí. que tenga ese concepto de... Bueno, Inquietud. sí, sí. Bueno, son ya -5 pasadas, más o menos. Como no llevo las gafas, no sé exactamente, pero intuyo 50 y pico. El último número no lo veo bien. Os quería hacer una última pregunta, sobre todo a José y a Miquel, acerca de las fábricas del futuro y de las empresas industriales, cómo van evolucionando y qué es lo que nos vamos a encontrar y qué es lo que podemos hacer desde las empresas para mejorar esas empresas del día de mañana. ¿Qué podéis aportarles? Y hay un gráfico que utilizamos mucho que refleja muy bien nuestra visión de fábrica del futuro. Nosotros empezamos hace 3 años y el plasmar gráficamente la fábrica del futuro nos costaba, no sé cuántas transparencias, gráficos, pero a mediados del año pasado PricewaterhouseCoopers y el Fraunhofer hicieron un gráfico que nos gusta mucho, ¿no? Varios gráficos, un informe que podemos compartir. Y básicamente hablaban de la persona con un rol clave en cuanto a valor añadido, pero un montón de procesos autónomos, un montón de procesos desde la intralogística a la gestión de procesos en mecanizado, almacén, segundas operaciones, terceras operaciones, que funcionan de forma autónoma y vuelvo también y con un rol que es el que llamaban el Central Command Center, que no deja de ser un DJ. Y yo el viernes doy una charla y voy a poner a uno de los DJ más conocidos ahí detrás, no sé si pondré con música o no, pero básicamente dice, nos hace falta las personas, nos hace falta sistemas que nos permitan coordinar todos estos activos. Y nosotros terminamos con una frase también, nuestro objetivo es sacar el máximo rendimiento, la máxima productividad a todos los activos que están en una empresa.
teniendo muy claro que el principal activo de cualquier empresa son las personas. Entonces, ¿qué vemos? Procesos autónomos con mucho componente tecnológico, personas en trabajo de valor añadido, toma de decisiones, seguimiento, monitorización y muchas tecnologías embebidas en lo que es la fabricación. Yo incluso también añadiendo y muy conectado con lo que acaba de comentar José, yo creo que se podrían añadir muchas ideas respecto a esa nueva empresa industrial, pero por sumarme a lo que decías, esa idea de tener una especie de centro de mando con la persona en el centro, donde realmente tenga esa capacidad de orquestar y conectar con toda esa monitorización, es una de las claves, con herramientas sencillas de uso y que le permitan hacer ese control ubicuo en todo momento y lugar. Y luego también esa conexión de tecnologías, quiero decir que al final muchas de las tecnologías que estamos comentando no van a transformar la empresa de manera aislada, sino que tienen que estar conectadas de múltiples maneras. Por poner un ejemplo solo, cuando hablamos, por ejemplo, de cómo tiene que transformarse ese ámbito de la producción, ¿no? el entorno donde realmente se plantan esos robots, las soluciones de automatización, claro, estamos trasladando una visión de que todos estos medios productivos tienen que hacerse más adaptables, más flexibles, más móviles, más interconectados. Todo eso pasa no solo por la parte de cómo evolucionan los medios mecatrónicos, sino la movilidad o las plataformas móviles para los robots, sino incluso la capa de la inteligencia, cómo eso al final permite que todos esos datos, esos robots, esos sistemas de monitorización estén conectados en la planta y esa orquestación de medios, de manera que todo esté supervisado y se pueda adaptar en todo momento para hacer la empresa lo más productiva posible y adaptarse a lo que necesita en cada momento. Todo eso pasa por eso, por esa interconexión. Yo creo que, por resumirlo muy rápido, esas claves de capas interconectadas de tecnología y que al final le den el control a la persona de todo lo que está pasando y que lo puedas gestionar de manera ubicua, remota, en tiempo real, etcétera, y adaptable, pues es un resumen rápido de lo que estamos vislumbrando como nueva empresa industrial. Mira, Ollana Barrios ha dejado también un mensaje muy en la línea del de antes. Es una chica que conozco aquí de Bilbao, de LinkedIn, y dice, ostras, yo lo parecido. Después de sacarme una ingeniería y un máster, actualmente estoy estudiando un FP superior, porque me apasionaba, y tenía esa espinita de no haberlo estudiado. Y trabajando cuesta, pero se puede. Y hay gente que está con muchas ganas de seguir actualizándose y aprendiendo y poder aportar valor, que al final es lo que hace falta, el poder aportar valor en las empresas y a los clientes. Y Rafael Paiges, que es el que me había mandado esta mañana el mensaje, nos ha escrito también, gracias Borja por tus palabras, y considero que aún nos falta acercar la teoría a la práctica, falta una cultura industrial 4.0. Vamos a llegar primero a la cultura industrial 2.0, ¿no? Vamos a ver si llegamos primero a la 2.0. Bueno, por ir cerrando, os quería hacer una preguntita de la feria. ¿Qué tal la feria? Gente, expositores, ¿había ganas? ¿Notáis que después de 4 años sin máquina herramienta había ganas de tener un punto de encuentro, de vernos, de saludarnos, de tocarnos? ¿Sí? Yo no sabía, ¿no? Sí. Yo soy de los que piensa que el roce hace el cariño. O sea, y al final, desde luego, esfuerzo. Yo creo que hay un despliegue de medios y un esfuerzo detrás impresionante. Llevamos 2 semanas montando stands, viendo lo que está haciendo la gente. Y el despliegue, el esfuerzo que ha hecho las empresas, yo creo que es impresionante, ¿no? Llevamos segundo día de feria, queda todavía otros 3 días más que se prevén intensos y la verdad es que con mucha ilusión, ¿no? Porque... A ver, yo creo que es un sector que se basa en la confianza y lo que vendemos es complicado de vender, es largo, las relaciones con los clientes pretendemos que sean de largo plazo. Y al final esa confianza, bueno, pues se genera más fácil así, ¿no? Aquí charlando con una cerveza, con un tal, y viéndote encima a las caras, ¿no? Hemos llegado sin mascarilla, además, estamos a tope. Se genera mucho más fácil así que, desde luego, detrás de una pantalla, que no quita para que nos hayan salvado de un bache y bienvenidas hayan sido, y creo que han dejado su parte positiva también. Y van a seguir siendo muy útiles. Por supuesto, y creo que ahí hemos ganado en eficiencia, pero no sustituyen. No, está clarísimo. Yo creo que ayer fue el día de abrazos, 2 besos, hoy cuánto tiempo sin vernos las caras, o gente a la que no conocíamos. Yo he habido gente que de repente la ves y dices, y sí, nos hemos visto por Teams, y dices, sí, efectivamente, espera, que veo a ver cómo te había reconstruido. Elíazar y yo nos habíamos visto en Zoom
ni sé las veces. Y hoy nos hemos puesto cara. Claro, por es fin. que eso es lo que voy a decir. Os he oído decir, por fin nos ponemos. Claro, No Eso, caras, nos ponemos sino- piernas, cara ya nos habíamos puesto. Yo creo que es uno de los comentarios más repetidos entre ayer Sí, y hoy, sí, ¿no? sí. Tanto el hecho de por fin nos conocemos en persona o cuánto tiempo hacía que no estábamos en persona. Eso ha pasado mucho, yo creo que había ganas y expectativas y al menos por lo que estamos viendo estos 2 días Sí. se están cumpliendo. Sí, nosotros también, datos no te sabría decir, pero sí que vemos que hay una mayor afluencia, sobre todo de visitantes extranjeros. En parte puede ser por temas de ayudas que haya podido haber, pero yo creo que también hay muchos clientes que que ya tenían ganas de vivir, de vivir y de venir también, sobre todo a Bilbao, en un contexto profesional, pero bueno, poder tener un tiempo relajado de unas visitas, hacer un poco de turismo industrial, ¿no? Y como decíamos, vernos las caras sin mascarilla, poder venir a esta ciudad tan maravillosa como es Bilbao y disfrutar de un poquito de tiempo de ocio profesional. Y bueno, veremos también si eso luego se traduce en pedidos. Bueno, veremos. Pero si lo primero o lo segundo, pues suele ser Están, también. bien habilitados. Sí, sí. Bueno, así Es que otro sí. habilitador. Si vais a venir a la feria, acordaros, Ibarnia en el pabellón 1, Tecnalia está Justo al lado. al lado también el pabellón 1, y vosotros estáis. Estamos pabellón 1 También también, pabellón un poco B25. Muy bien. Y Bueno, pues ellos, No estamos. no en el están, pabellón, no están, por eso no se lo pregunto, porque ya sabía que no No, estaban. acabamos de estar en la Hannover, que es donde echamos ahí el resto, que terminó la semana pasada. Han estado también en Advanced Factories, en Barcelona, y bueno, pues Cada uno lo déjale, suyo. déjale Sí. que también tiene que vender, además Sí, de sí, sí. estar en ferias. Y yo, por último, para daros las gracias, os quería entregar la rueda libre que siempre entregamos. No, esta es para ti, porque pues tiene esta, vuestro ¿no? nombre. Ah, Qué gracias. bueno. Tiene vuestro Qué nombre. bueno. Muchas Para gracias. que no digáis que no sabéis Sí, lo que es señor. una rueda libre y que nunca habéis tenido una rueda libre. Sois unos privilegiados, que lo sepáis. Sí, Oye, señor. pues ahora mi hijo está con el magnetismo, está con todo el código. Pues oye, ya está. Perfecto. Qué bueno, muchas Muy bien, gracias. Muchas muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por haber participado, por atreveros, que sé que no es fácil, que da un poquito de nervios. Y a los dos de Ibarmia, pues por dejarnos un hueco aquí en vuestro pedazo stand, el pedazo de stand Un lujo, que tenéis, un lujo de stand, y el habernos invitado a estar aquí todos juntos. muy bien. Pues un placer, Borja, y para lo que quieras ya sabes dónde estamos. Genial, genial. Bueno, y a vosotros muchísimas gracias por haber estado ahí, por haber participado, por haber hecho preguntas, por haber hecho comentarios y por haber querido estar una horita pasada con nosotros aquí en la feria de máquina herramienta de Bilbao. Nos volveremos a ver seguramente antes de verano en algún otro programa, ya lo anunciaré. Pero de todas formas, si te gusta la Fórmula 1, que sepas que este jueves voy a hacer a las 4 de la tarde un directo con Víctor Ruf, ex ingeniero de McLaren, desde un sitio muy especial. Si lo quieres ver, el jueves a las 4 de la tarde. Lo anunciaré esta noche, así que todavía no está el evento creado, pero esta noche lo podrás ver. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Yo me voy a apuntar. Un abrazo. Venga, hasta luego. Te espero en la nueva revolución.